Hoy martes 13 de enero del 2021, les saludo, Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Con gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y para continuar con esta obra testimonial a través de la palabra de Dios y de poder hacer esta exposición con fundamento en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 46 al 54, que dice así: Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Gracias a Dios por el testimonio de su palabra, testimonio eminentemente cristocéntrico, con fundamento en la persona y ministerio de Jesucristo, y exhibiéndolo en su recorrido histórico por las sociedades antiguas, y de manera muy especial en el establecimiento inmediato de esta relación, en la cual emerge lo que es la figura aquí en la ciudad de Capernaum de un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este testimonial lleva a cabo una transición importante en lo que corresponde a la dimensión de este hecho narrado aquí, descrito. Comenzando por atraer lo que es la figura de este oficial del rey, que es un personaje con una posición envidiable, con una función de la misma manera potestaria, empoderada y en representación del rey, pero infortunadamente exhibiéndolo el testimonio evangélico bajo las condiciones en las que la enfermedad ha dejado a su familia, a su casa y a su hogar, dice, cuyo hijo estaba enfermo. Sirviendo de esta manera para hacer de manera ágil y muy rápida e inmediata esta serie de establecimientos acerca de las dimensiones de esta historia y de esta relación que se establece entre Jesucristo y los aquí evidentes poderes temporales de las sociedades humanas. La figura del rey a través de la mediación de su oficial, el cual, con todo y contar con esta condición envidiable en medio de las sociedades humanas, investido con estos poderes políticos y debido a su relación inmediata con el rey, siendo exhibido acerca de el valor de estas potestades entre los hombres y de cómo, infortunadamente y a pesar de sus acreditaciones y de sus investiduras reales, estas no son
argumento suficiente para poder lidiar con todas las circunstancias biológicas que amenazan la vida de los hombres y su integridad, sirviendo además para mostrar cómo este oficial del rey, con amplia experiencia en lo que es estar al servicio de su majestad, de por experiencia haber vivido las bondades y los beneficios por causa de su filiación política, traducido como favores reales en todas las formas y maneras posibles que le aseguren una condición y posición privilegiada. Pero infortunadamente, cuando la enfermedad llega a su familia, esta filiación, esta condición, estas credenciales y estos poderes son evidenciados y exhibidos evangélicamente como insuficientes, como inoperantes, como improcedentes, como carentes de toda facultad para fin de lidiar con estas situaciones que se expresan de la manera más natural en los hombres, en sus sociedades y directamente en su familia, al grado de que el testimonio evangélico establece que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, no lo dudó, vino a él y le rogó que descendiese para sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. El testimonio evangélico, después de una exposición panorámica en la que hace esta exhibición acerca de los poderes temporales políticos en las sociedades humanas y lo que viene a ser su inoperancia y su improcedencia para efectos de estos fenómenos biológicos entre los de la especie, evidencia y muestra testimonialmente a este oficial del rey, dándole la espalda al rey, a todos sus emblemas, a lo que institucionalmente representa, dándole la espalda a sus potencias, a los privilegios, a todo, para encaminarse por la senda cristológica, para tomar el camino de la fe. Y una vez que a sus oídos ha llegado el Evangelio de Jesucristo, se dirige a él, toma ese camino, lo recorre para venir hasta Jesucristo, en un acto enteramente confesional y para fin de procurar en él obtener la salvación de su familia, de su casa, de su hogar y particularmente de su hijo, que se encuentra enfermo y a punto de morir. Por lo tanto, este es un testimonio que sirve para ilustrar de una manera muy activa el ejercicio humano del arrepentimiento en una obra plena, completa, cabal, cuando el hombre le da la espalda a su estilo de vida, renuncia a su propia condición, a sus presunciones, a sus poderes, a sus tenencias, a sus facultades, a sus credenciales, y entonces recorre aquel camino hacia la persona de Jesucristo, enfilándose para de esta manera llegar con toda su carga, con su vida, con su persona, así como sus instituciones, su matrimonio, su familia, y en este caso llevar por invocación confesional a su hijo enfermo hasta la persona de Cristo para clamar por él. Es el acto que testimonialmente expuesto por el Evangelio sirve para ilustrar esta transición entre un oficial del rey con los establecimientos ya determinados para asumir ahora su carácter paterno como jefe de familia, como cabeza de familia, y para en un acto paternal responsable llegar en busca de la persona de Jesucristo y hacerle entrega confesionalmente en ruego clamoroso de su familia y de los suyos, constituyéndose en un intercesor, estableciendo
en un diálogo en oración con Jesucristo, esta relación apropiada, esta relación mediante la cual se busca la salvación, se busca la respuesta a las necesidades y la salud a las enfermedades. El testimonio, una vez que presenta a este oficial del rey en su carácter paterno, llegando ante Jesucristo y haciendo entrega de estos ruegos, testifica de la respuesta de Jesús. Dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta respuesta cristiana sirve para continuar configurando lo que es la identidad, la persona de Jesucristo y aquellas características particulares con las cuales entre las sociedades humanas, entre los hombres, ejercía su ministerio. Y es evidente que esta respuesta cristiana sirve para depurar la conciencia popular social hoy mitificada, llena de superstición, de presuposiciones y de concepciones romanticistas, lo que es la persona de Jesucristo. A través de su respuesta se puede leer este rasgo de reproche con el que Jesucristo se dispone para continuar en el ejercicio de su ministerio entre los hombres, y que evidentemente su propósito fundamental no es el de dedicarse a llevar a cabo esta serie de milagros, esta serie de portentos entre las sociedades humanas, haciendo objeto directo a las personas de ellas. Es evidente que Cristo no vino para dedicarse a tratar cada caso en lo personal y a traer remedio y salud física a los hombres y estos enfermos. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y a través de este testimonial es importante entender la necesidad que se tiene humanamente y cristianamente de leer con madurez la revelación cristiana para crecer y para abrazar los verdaderos propósitos de su encarnación y de su relación con los hombres. Si no viene señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En ese diálogo establecido entre Jesús y este oficial y Jesús, en un segundo momento, la palabra escrita testifica de lo que por principio de cuentas y ejemplificado en este oficial del rey, viene a ser representativo de los mayores temores y debilidades de los hombres y de sus sociedades, la muerte. Y deja también al descubierto aquella conciencia cristiana de este oficial del rey, el cual claramente no tiene la gran idea doctrinal acerca de la persona de Jesucristo. Su percepción teológica es prácticamente nula. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pues a través de esta urgencia con la que presenta su intercesión y su ruego clamoroso a Jesucristo, hace evidente que para él la muerte es el fin de todo. Con la muerte termina todo. La muerte es irremediable y después de la muerte no hay manera
de revertir sus consecuencias y sus efectos entre los hombres. De ahí que se dirija a Jesucristo con urgencia: desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En el cauce que toman estos acontecimientos y ya propiamente en su conclusión, en su desenlace, el testimonio evangélico como palabra cristiana de Dios define perfectamente, en este diálogo establecido entre Jesucristo y los hombres, las propiedades, la sustancia, las cualidades y virtudes propias de su palabra como mensaje a los hombres. Ante la urgencia del oficial del rey, Jesús le responde: ve, tu hijo vive. Y esto hace evidente las características propias de su palabra, de su mensaje. Es una palabra, la palabra cristiana dirigida a los hombres, una palabra vivificante. Es un mensaje de vida. Por lo tanto, se convierte en un mensaje inicialmente de esperanza, pero por causa de su potenciación de la realidad entre los hombres, de su triunfo sobre las enfermedades y sobre la muerte. La palabra cristiana, de esta manera, exhalada hacia una sociedad enferma, significa su vigorización, su saneamiento, su salvación. Y dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se hace evidente la respuesta por excelencia que Cristo y su palabra demanda de todo hombre: la fe, la confianza, la dependencia y la obediencia. En este testimonial vemos a Jesús con este mensaje de vida dirigido a los hombres, pero de carácter imperativo y categórico, instruyéndoles acerca de su camino de vida, el que los hombres deben de recorrer en un acto de fe, de confianza, de obediencia y solamente para constatar las bondades del ministerio cristiano. Y es aquí donde el testimonio evangélico exhibe plenariamente lo que es la identidad personal de Jesucristo, entregando lecciones doctrinales acerca de la omnipresencia cristiana y de su omnipotencia. Omnipresencia por cuanto la presencia de Jesucristo, evidentemente, por el resultado a través de esta obra realizada en el hogar de este hombre, concluye que su presencia lo llena todo. Cada uno de los espacios humanos y del universo no representan en ninguna forma limitación alguna para Jesucristo y para su operación. Y la omnipresencia va de la mano con la omnipotencia. Llena cada espacio de las sociedades humanas y del universo y de los universos existentes para ejecutar su voluntad, para manifestar su toda suficiencia como el Todopoderoso, aquel que ejerce toda su autoridad y a través de ella se constituye en el mayor bienhechor
de los hombres en medio de sus más grandes crisis y sufrimientos. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Este testimonial se justifica perfectamente en su carácter evangélico porque es un testimonio constituido de buenas nuevas. Es un testimonio que sirve para revelar la persona de Jesucristo y toda su obra en favor de una sociedad expuesta y revelada con su evidente condición de enfermedad, de necesidad y de muerte, en donde la obra cristiana tiene un eco total, pleno, sirviendo para traer restauración a estas sociedades, para traer transformación y para traer salvación. Es el testimonio, pues, evangélico acerca de Jesucristo, trayendo salud y restauración a la familia humana. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En conclusión, este testimonio sirve para la confirmación acerca de la veracidad, de la fidelidad y de la plena operatividad de Jesucristo, dando cumplimiento a la voluntad agradable y perfecta de Dios en una sociedad humana enferma, y para en ella llevar a cabo la obra de salvación. Particularmente el testimonio concluyente acerca de aquel padre de familia que, en un acto de responsabilidad, pero urgido por la necesidad y la enfermedad en su hogar, recorre el camino confesional de la fe en la dirección de la persona cristiana para interceder, para constituirse en intercesor, para clamar por los suyos, por su familia, por sus hijos, y para encontrar en Jesucristo la respuesta perfecta a su necesidad, en la cual Jesucristo se encarga de la restauración de la familia, de la casa y del hogar. Se encarga de traer salud, se encarga de traer salvación, se encarga de reconstituir a la familia humana en su nuevo carácter e identidad plenamente cristológica. Con fundamento en este testimonio, como sociedades humanas y como cristianismo, como iglesias cristianas y como familias cristianas, sigamos este testimonial ejemplar. Imitémoslo. Recorramos el camino cristiano con fe, despojándonos de nuestras investiduras humanas, de nuestras propias acreditaciones, dándole la espalda a un sistema de vida convencional y ordinario, y que evidentemente no es la respuesta que esta sociedad necesita para venir a la persona de Jesucristo, para venir a la fe y para iniciar el recorrido de la carrera de la fe como profesión biológica, como profesión de vida. Que Dios les bendiga.